Aleluya. Bienvenidos a Roca Eterna, todos los que están aquí presentes, todos los que nos están viendo a través de las redes sociales, a esta su congregación, transmitiendo en vivo desde Haines City, Florida Central, para el mundo. Baruch Hashem, amén. Entonces, vamos a estar hoy hablando acerca de algunos puntos de la Parashat Shavua, la Parashat de esta semana, que se llama Ki Tetzeh. Esta Parashat la vamos a encontrar en Devarim, Deuteronomio, capítulo 21, verso 10, capítulo 25, verso 19. La Haftará, la porción de los profetas, se encuentra en Yeshayahu, Isaías, 54, del 1 al 10, y la porción de los escritos nazarenos en la carta a los Efesios, capítulo 6, verso 1 a el verso 10. En esta porción nosotros vamos a estar encontrando 35 temas, 27 preceptos positivos, 47 prohibiciones. Encontramos también que 12% de los 613 mandamientos de toda la Torah se encuentran en esta porción. Así que es una porción un poco larga, muchos tecnicismos. Vamos a estar tocando algunos aspectos de ellas. Baruch Hashem, que para este próximo Shabbat pues seguimos tocando diferentes temas. En este caso nuestro Rabí Rico es el que va a estar a cargo de esa parte. Pero es importante porque cada ciclo que uno pasa estudiando Torah, Baruch Hashem, uno entiende un poco mejor y Hashem nos va dando mayor revelación. Esto es importante, que uno se mantenga ciclo tras ciclo estudiando lo que Hashem nos dice en su bendita Torah. No es solamente para conocer, es también para saber qué pide el Todopoderoso de nosotros. Recuerde siempre que nosotros somos el pueblo del pacto. Somos el pueblo del pacto. Los que están haciendo los selijot en las mañanas, hay un salmo, ahora mismo no recuerdo cuál es el salmo, pero hay un salmo que dice, salmo de David, que lo que se está escribiendo y lo que se está diciendo en un momento dado en la Tanaj es para un pueblo que ha de ser creado. Bien interesante. Un pueblo que ha de ser creado, que también va a alabar al Todopoderoso. Todos y cada uno de nosotros que venimos de la dispersión, algunos con un linaje israelita mezclado, judío mezclado, otros no. Pero lo importante es que a través de los méritos de nuestro Santo Maestro Yeshua, ahora somos parte de ese convenio, que es menester que nosotros repasemos una y otra vez, investiguemos, porque en un momento dado todos y cada uno de nosotros vamos a compadecer delante del tribunal celestial y se nos va a preguntar qué hicimos, cómo lo hicimos y por qué no hicimos X cosas. Así que nos encontramos delante de esta porción bien interesante, bien extensa. Esta porción, recuerdo que me tocó a mí también cubrirla en un momento dado el año pasado. Así que este año pues les tuve que añadir más cositas, reevaluar otras, poner al día algunos puntos. La sección comienza con una discusión sobre las mujeres cautivas como si fueran un tipo de botín de guerra. No me gusta utilizar el nombre botín de guerra, pero hay algo interesante que nos va a presentar Moshe en esta porción. Las condiciones que se establece, que el Hakadosh Baruj Hu establece unas condiciones para que si esto ocurre, cómo trabajar este caso. También tiene que ver con el hijo, que lo vamos a ver un poco más adelante, de esta posible relación que surja y cómo se trata el hijo con lo que es la herencia. Si el hijo de esa relación, porque hay que tomarlo en contexto, es un hijo que se levanta, que es rebelde, que se dice que es glotón, que es borrachón y todas estas cosas, pero esto es a raíz de, vamos a ponerlo así, un matrimonio forzado. Matrimonio forzado, y obviamente que ¿quién va a estar pagando estas consecuencias? Pues el producto del matrimonio, que es ese hijo. ¿Cómo tratar a ese hijo? ¿Qué hacer con él? ¿Cómo llevarlo si hace algo indebido? Estamos hablando ya cuando es adulto. ¿Cómo canalizar todas y cada una de estas cosas? La Torah presenta un orden para esta situación, y estoy hablando ahora la situación de que fue el ejército de Israel a la guerra. Vas a defender tanto el país, los intereses del rey,
Y esto va a ser vida por vida. El objetivo del soldado es que no le eliminen y eliminar a los demás. Así, tan sencillo como esto. Y cuando esto ocurre, pues, se va a caer en otro tipo de esfera. La forma de canalizar las cosas va a cambiar. La inclinación al mal puede tomar control de esa persona. Recuerde que no todos los hombres de Israel que iban a la guerra eran bien sometidos al Todopoderoso, Torah observante, que no fallaban en nada, siempre había el que fallaba. Y eso es algo muy parecido al tiempo de hoy. Ahora, si esta persona se desvía y se deja llevar por la mala inclinación, el famoso Yetzer Hará en hebreo, aquí es donde entra este recurso del Todopoderoso que te presenta si la persona se desvía ya. Cuando analizamos el texto de la Torá, que comenzamos a leerlo, es si la persona comienza a desviarse. Y de momento arrasaste con todo un pueblo y entre medio de ese pueblo vistes a una muchacha bonita que pertenece a ese pueblo, pero inmediatamente se prende la bombillita en nuestro sistema y dice, eso es un pueblo que no tiene pacto con el Todopoderoso. Eso es un pueblo que está prohibido que uno tenga alianzas, o sea, que tome estas mujeres para casarse con los hijos de Israel porque solo son los hijos del pacto y estos no. ¿Qué se supone que hagamos? Pero ahí vuelvo y digo, la Yetzer Hará, la inclinación al mal, es la que comienza a liberarse en el sistema, en el cuerpo, en la mente, y el discernimiento se nubla. Dice el texto de la Torá que veas a una mujer Yefat Toar, de bello aspecto o de bella forma. Los sabios de Israel comentan y reconocen que este pasaje es una herramienta para trabajar con esa inclinación al mal y vamos a ilustrarlo de una manera diferente, la inclinación al mal. Primeramente, eres un soldado, ahora estoy hablando con los varones específicamente, eres un soldado del ejército de Israel, ganaste la guerra, estás contento, estás eufórico, no te pasó nada y vistes en el campo a una muchacha prisionera que no es de Israel. Miren lo que dice Salomón en Proverbios 6:25. No codices su hermosura en tu corazón ni dejes que te cautive con sus párpados. Usualmente las mujeres extranjeras, cuando veían estas invasiones, se ponían sus mejores galas, se maquillaban bien, para así de una manera u otra tratar de seducir a los posibles captores. Dice el rabino Shaul de Tarso, y aquí vamos a estar citando tanto lo que decían antiguos sabios de Israel como los sabios nazarenos, en este caso Rab Shaul, y lo que dice nuestro santo maestro Yeshua, la halajá de nuestro santo maestro Yeshua, o sea, la manera de caminar en el mandamiento. Dice Rab Shaul en la carta a los Gálatas, capítulo 5, 17. Porque el deseo de la carne es contra la rúa, y el de las rúas es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu de santidad, no estáis bajo la ley. Y manifiestos son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia obviamente te va a mantener fuera del convenio. Y si te mantienes fuera del convenio, la vida de la persona está en caos, porque está en desorden. Y sigue diciendo, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Pregunta, ¿eso lo ocasiona, como decían en el otro campamento, el diablo? ¿O eso lo ocasiona la inclinación que está dentro de nosotros? Pobre diablo. Siempre paga los platos rotos. Todo esto sale del interior de nosotros. Cuando nosotros nos desviamos o nos descuidamos con nuestra relación con el Todopoderoso. Y es sencillo. Es sencillo. La inclinación al mal, yo la trato de mostrar
de esa forma. Un monstruo o una bestia que tiene que ser encerrada siempre, que está dentro de todos y cada uno de nosotros. ¿Cómo le abrimos la puertecita? Bueno, deja de orar, deja de estudiar la Torah y automáticamente la alimentaste, le quitaste el seguro a la puerta y la dejaste salir. Entonces tenemos que estar haciendo nuestra asignación para controlar eso. Y para que no pase, a ver si llego allá, para que no pase exactamente esos deseos de la carne. En otras palabras, los deseos de la carne son los deseos de la inclinación al mal. Lo que pasa es que las interpretaciones, la forma que se nos ha enseñado en el pasado, pues no se hablaba de esto. Ustedes recuerdan el angelito bueno y el angelito malo en los muñequitos, ¿verdad? El que hizo esa caricatura era un judío, tratando de enseñar qué era la inclinación al bien y qué era la inclinación al mal. Ambas residen dentro de todos y cada uno de nosotros. Allá, como dije, en el otro campamento siempre la culpa era del diablo. Él tiene culpa en muchas ocasiones cuando nosotros nos descuidamos. Pero todo comienza con nosotros. Todo comienza con lo que me han escuchado decir tantas veces, con no hacer lo que se supone que nosotros sigamos como parte del convenio. Entonces, Rab Shaul nos habla de la inclinación al mal. Esto aparece en Romanos 7:19. Y este es Rab Shaul, genio de la Torá, sumamente Torá observante, fariseo de fariseo. Mire lo que dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Está hablando de la inclinación al mal. Y sabemos que pecado es transgresión a la Torá, como aparece en la carta a los Hebreos. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la Torá de Elohim, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Elohim por Yeshua HaMashiach, Adón nuestro amo. Así que yo mismo con la mente sirvo a la Torá de Elohim, mas con la carne a la ley del pecado. No nos está diciendo que tenemos una lucha continuamente con las dos inclinaciones que están con nosotros. Y de eso estamos hablando cuando se nos presenta entonces un soldado que se dejó llevar por la mala inclinación, vamos a decir por el lado izquierdo, y ahora él quiere llevarse a esa pobre muchacha que se quedó sin papá, que murieron los padres, y él como quiera se la quiere llevar, sabiendo que Hashem dice en su Torah que no vas a aceptar o hacer un yugo desigual, pero él se la quiere llevar. ¿Quién lo está llevando a esa situación? La mala inclinación, el Yetzer Hará. Dice el Rab Shaul, ese cuerpo de muerte, ¿quién me librará? Cuerpo de muerte, eso es otra historia. Pero se cree que en aquellos tiempos una persona que había cometido un asesinato lo encontraban culpable. La persona que él asesinó, entonces se lo amarraban en la espalda completo. Y el castigo era estar con ese muerto hasta que se desintegrara completo. Imagínense eso allá pudriéndose, ese cuerpo de muerte que está ahí. No pasaba en Israel, esto es una costumbre fuera de Israel, pero ocurría. Ese es el cuerpo de muerte que le está diciendo, aludiendo como si fuera la inclinación al mal. Entonces, esto es serio, mi hermano. Porque Rab Shaul, como erudito de la Torá, te está diciendo, esto me hace hacer cosas que yo no quiero hacer. Me tengo que mantener enfocado en la Torá del Todopoderoso. Mi hombre interior, dirigiendo siempre por la Torá. Y esto nos hace a nosotros reevaluarnos porque amamos al Eterno,
hay un convenio con el Todopoderoso, pero tenemos que hacer nuestra parte, nuestra asignación diaria. No una vez a la semana, no cuando llegue el Shabbat, nos acordamos que llegó el viernes, hoy me voy a portar bien, hoy déjame hacer las cosas rectamente porque se acerca el Shabbat, yo quiero estar bien. Ay, ¿y qué pasó con los otros días de la semana? ¿Me siguen? Hemos estado ahí, sube y baja, sube y baja, porque vivimos en un estuche y ese estuche ala para un lado y el interior para el otro. Y yo estoy tratando de que ustedes puedan comprender la lucha que tenía entonces ese soldado cuando va allá a un lugar diferente y ahora se quiere llevar a una muchacha que no es del pueblo de Israel. Entonces, Rab Shaul también menciona algo más en 2 de Timoteo 1:7. Habla del dominio propio, de poder dominarse, de poder refrenarse. El Humash Shion Levi, usualmente este es el que siempre estoy leyendo, hace un comentario bien interesante y dice, el soldado no puede abusar de la mujer en ese momento, sino que únicamente se le permite someterla a un proceso tras el cual podrá casarse, no sin antes entregarle una ketubá, un contrato matrimonial con ella. Incluso en contra de su voluntad se puede casar. Además, que sabe que ella le quedará permitida posteriormente, estará más dispuesto a esperar y en vez de caer en las redes del pecado, la prolongada espera tiene por objeto que el deseo del captor, ese yetzer hara, esa inclinación al mal, mengue y se desvanezca con el tiempo. Es el comentario que aparece en el Humash de ArtScroll, específicamente la edición de Shion Levi. Hay una transición a una conversión. La mujer cautiva va a permanecer un mes de luto en el hogar de su captor y durante este tiempo se dejará de arreglar, dejará de lucir atractiva, su aspecto desaliñado le hará al captor mermar su deseo o su lascivia, la lujuria, todo tiene que ver con la inclinación al mal y esta es la posición de Rashi. Rashi, el rabino francés medieval. Así que, de momento, él puede estar viendo una muchacha como la que se ve allí bien arregladita y cuando la someta todo este mes, donde ella va a llorar por sus papás, donde ella va a estar lidiando con la nueva realidad para ella, con una cultura totalmente diferente, donde ella tiene que abandonar a sus creencias y sus deidades porque ella tiene que pasar por un proceso de conversión. Y lo que tiene es un mes. Y al final queda todo desalineada, todo sin arreglar para ver con la expectativa de que el hombre diga, como que no se ve igual cuando yo la vi aquella vez. ¿En serio? El pastor no se ría. Entonces, pues no, yo creo que no me voy a casar con ella. El objetivo es que desista de esa intención. Pero si fue dominado totalmente por el yetzer hara, entonces ella se va a tener que pasar por esta conversión. Ella va a tener básicamente el mismo derecho de una mujer de Israel. Ella tiene que aceptar al Elohim de Israel único y verdadero y se dan las condiciones para este matrimonio. Suena difícil, suena algo como que no, el Eterno no va a permitir todas estas cosas. Bueno, pero el Eterno está dando el recurso para que si la persona se fue por esa línea porque no pudo contenerse, ya automáticamente falló. Ya lo dominó lo que Hashem quiere que no domine a uno. Ok, pues vamos a trabajar esta situación. Pero esto tiene, en Puerto Rico dicen, esto tiene cola. Esto no se va a quedar ahí. Tiene que trabajar todo esto, pero no se queda ahí. Porque luego aparece otro tema de la mujer que no es amada. Y si no se toma en contexto que está hablando posiblemente de esta mujer, como que él, ya yo me casé con ella, no me gustó. No es lo que yo esperaba. No. Ahora Hashem dice en su Torah, tú no puedes tratarla así. Ahora tú no la puedes ni despedir.
Ahora no la puedes tratar, no la puedes vender como una esclava ni nada por el estilo. Ella tiene ya estatus dentro de Israel. Ahora tienes que darle honor. Y si tienes hijo con ella y es el primogénito, tienes que tratarlo a él como primogénito, le toca herencia, todas estas cosas. Así que tenemos la manera como el Creador está trabajando la situación. Es como el plan A, B, C, D. No salió como era, sigue esa línea, sigue el patrón. Porque quizás en esta generación todos se portaron bien, pero los que vienen en la segunda generación no se van a portar tan bien. Y el Eterno es Elohim justo. Por eso aparecen todos estos procedimientos. Mientras algunos de los vecinos de Israel en ese tiempo tienen unas leyes parecidas, pero no son tan justas como las que aparecen en esta porción de la Torá. ¿Nos vamos entendiendo? ¿Sí? Un tema no muy fácil, pero está en la Torá, hay que tocarlo. Israel sigue teniendo ejército. ¿Ok? Y te sé cuando salgas a la guerra, cuando te enfrentes con esta situación, Israel sigue teniendo ejército hoy en día. Uno puede decir, pero eso no me toca a mí porque yo no soy parte del ejército de Israel. Muchos de estos mandamientos hoy en día no están activos, pero son necesarios conocerlos. ¿Sería común que se trajeran otras cosas? Ocurría. Aún ya teniendo esposa. Ocurría. Pero como tenemos un Elohim justo, dice, pues tú la vas a pasar por todos estos pasos para ver si tú cambias de parecer. Y si no cambias de parecer, bueno, vienen unas consecuencias con todo y esto. ¿Qué dice nuestro santo maestro Yeshua? La halajá del Ribi. Recuerda siempre que halajá es la manera de caminar en el mandamiento. El Ribi Yeshua tiene su propia halajá. Y obviamente la halajá, la manera de la explicación de nuestro santo maestro Yeshua es la correcta. Rambam, Rashi, el Gaón de Vilna, diferentes sabios de Israel pueden tener buenas interpretaciones. Pero a nosotros como seguidores de Mashiach, la que nos interesa es lo que dijo él. Y él dice en Mateo 5, 28, pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Él va más allá. Habían las escuelas de fariseas, las casas de Gilel y Shammai, tenían diferentes interpretaciones con cuanto a una mujer. Algunos decían, no, después que tú no la toques no hay problema. Y aquí entra el Ribi diciendo, no. Si tú la miraste ya, y no solamente no es mirarla, si ya tú la deseaste, es como si ya hubieras prácticamente cometido el acto. Él va directo al punto y profundiza en esa categoría que estamos hablando. Mateo 5, 28. Tenemos el mandamiento 533, una prohibición. Tomando esto en contexto, supongamos entonces que se completó completamente el mes, la muchacha pasó por todo esto, hizo la conversión y el hombre ahora la quiere echar a un lado, quiere salir de ella. Entonces no puedes venderla por dinero. Está prohibido vender a una mujer cautiva en la guerra. El soldado ha generado un caos sobre la vida de la mujer y también vergüenza. Tiene que tratarla con respeto. El soldado debe ordenar su vida, buscar la manera de cómo darle honor a esta mujer que de prisionera de guerra ahora se convierte en su esposa. El mandamiento 534, mandamiento prohibitivo también. Y el 317, no traerás vergüenza a ella. No harás de ella una sierva. Deuteronomio 21:14. No la puedes tomar para que sea, bueno, ella va a ser la ayudante doméstica de la casa. No. Hashem dice eso, no. ¿La traíste?
automáticamente la traíste, sabiste que estás transgrediendo algún punto ya de la Torá, porque no pertenece a Israel. Mira todo lo que has hecho. Básicamente para ella es una humillación, porque estás pasando por una conversión forzada. Todas estas cosas. Ahora tienes que darle honor. Rabbi Yeshua dice en Mateo 15, 19, porque del corazón provienen los malos pensamientos, homicidio, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Está hablando del corazón, en este caso estamos hablando de la inclinación al mal. Domina la inclinación al mal. Ese es el reto para todos y cada uno de nosotros, dominar la inclinación al mal. Mordernos la lengua cuando nos encontramos en una situación adversa. Cuando nos dicen algo que no es cierto, que nosotros sabemos que no es cierto, y nosotros queremos decir tantas cosas. Y nos acordamos de las palabras que decimos todos los días en el Sidur: refrena mi lengua ante el mal, ante cualquier mala situación. Hay un libro que el Moré y Roé Yohanan Suaste está compartiendo acerca de la Lashon Hara. Tremendo. Está haciendo unos videos del mismo también y se los recomiendo. Porque hay tantas cosas que caen en la categoría de la lengua mala, de la lengua podrida, de la Lashon Hara, que uno dice, ¿en serio? Yo no sabía que eso era la Lashon Hara, pero se convierte en la Lashon Hara. Y luego los decretos que hay en el cielo con la persona que se acostumbra a hacer diferentes tipos de comentarios. Mire, mi hermano, uno lo piensa 1000 veces lo que va a decir y mejor se le muerde la lengua, aunque esté en razón. Mejor es morderse la lengua muchas veces, porque vamos a dar cuenta de todo lo que sale por la misma, bueno y malo. Así que imagínense, cosas que uno ni se acuerda y te pongan la película así en un holograma, tal día, tal fecha, tal minuto, tal segundo, dijiste esto y está ahí. Y uno sentado en el juicio en el banquillo del acusado. Yo soy bien visual. Pastor, micrófono, pastor, micrófono. No, ok. Ya el tiempo que tiene dando sus estudios en el Shabbat por la mañana, las oraciones de ya se memorizó la mayoría de las frases, porque usted mencionó un punto de que es bueno memorizarse frases. Cuando venga una situación difícil, pues uno dice, bueno, mira, el Eterno dice así, así, así. Eso es lo que se refiere también cuando el Eterno dijo que recuerdes, recuerda y repite. Todo eso se conecta. Parte de Shema dice que hablarás estas palabras cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando estás en tu casa, cuando estés de viaje. Y cuando uno lo hace de uno, lo atesora en su corazón y se da la tarea de hacerlo todos los días, pues ya se queda acá. Y sale, siempre sale, del subconsciente sale, las situaciones difíciles sale ahí. Es como un sistema operativo que ya está dentro de uno. Eso no hace que uno sea más santo o que no falle. Está ahí. Siempre hay que hacer la asignación. Pero sí, son ya... Y esta es la idea del pueblo judío, que ellos repiten las repetirlo, oraciones. repetirlo y repetirlo, porque la repetición obviamente lo vas a grabar. Y estás ahí. Y escuchas una palabrita que es un trigger. Y automáticamente te trae la biblioteca, por decirlo así, del rezo, está aquí, está en el sistema de uno. Pero eso es práctica. Lo mismo ocurre con las artes marciales. Uno hace un movimiento 2000 veces, mismo movimiento, ya está en el sistema. Y cuando lo necesites sin estar pensando en él, eso salió, porque eso está en el sistema. Pero es práctica. Y eso tratamos de hacerlo acá. Pero vuelvo y recalco, la asignación se hace todos los días y entonces funciona. Porque no vale de nada que te lo sepas de memoria y cuando eso tiene que salir, no salió.
Al contrario, en el cielo te van a decir, ¿y qué pasó? Si tú sabías o decías que sabías. Al que más sabe, más se le demanda. Amén. Amén. Así que el Rabbi Yeshua sigue tratando con las situaciones, porque esto es algo de todo ser humano, mi hermano. Todo ser humano tiene la misma inclinación. El Todopoderoso quiere que uno mantenga siempre un balance. Ese balance viene con la Torah, pero no todo el mundo tiene Torah. Nos vamos a otro tema que encontramos en esta porción. Mandamiento 535. Colgarás el cuerpo de ciertos pecadores. Lo colgarás de un poste de madera. La corte, el Sanedrín, ordena que lo cuelgues públicamente. Primero lo apedrearás y luego lo colgarás para exhibirlo. Este castigo es por adoración a ídolos o por blasfemia. Y es también para traer un tipo de vergüenza al cuerpo. O sea, lo mataste y después que lo mataste lo colgaste para que todo el mundo lo vea. Difícil, porque la gente se burlará, la gente se recordará por años y años y años y esto le va a traer una vergüenza a la familia. Es un momento muy difícil, apenado. Obviamente Hashem no quiere que esto sea así, pero de alguna manera las personas deben de desmotivarse en estas prácticas de blasfemias. El mandamiento 535 según el Sefer HaChinuch. Esto es castigo por adoración a los ídolos o por blasfemia. Vuelvo y repito. Esta pena es realizada públicamente para todos los que lo presencien, debo decir, se intimiden o se amedranten y no hagan blasfemia y no vayan a la Avodah Zará o a la idolatría. Llegaran a hacer esto en este tiempo y van a haber muchos colgados. Mandamiento por idolatría no se ejecutaba frecuentemente porque Israel cayó muchas veces. No, depende de las eras que estemos hablando. Había quizás una generación que esto no ocurría nada, que no se llevaba a cabo un decreto del tribunal de esta índole, pero quizás la próxima sí. Se comenta los sabios de Israel de que hubieron varias generaciones que no se cometió ningún tipo de crimen, que todo el mundo estaba portándose bastante bien, pero también se comenta, por otro lado, haciendo el otro desbalance. Por ejemplo, en el primer siglo se comenzó a eliminar la prueba de las aguas amargas, que tiene que ver con la sospecha del adulterio. Y se eliminó porque el adulterio era tan rampante que lo eliminaron ellos mismos. Y eso es increíble. A base de este mandamiento 535, que lo colgarás de un árbol, una mitzvah para el Beit-Din o para la corte, colgar a esta persona que lo merece después de haber sido ejecutado, generalmente lapidado. Solo se puede ahorcar el cuerpo de un hombre, pero no el de una mujer. En la práctica, el Beit-Din ahorcaría a la persona condenada poco antes de la puesta del sol y después de la puesta del sol bajarlo y enterrarlo, porque ustedes saben que dice que maldito es el que pasa la noche. Por eso es que inmediatamente vamos a bajarlo. En Tariach Misbot, el condenado era enterrado junto con el poste sobre el que fue colgado para que nadie señale y diga, este era el árbol o el poste sobre el cual fulano de tal fue colgado. Con todo y poste se iba a la tumba. Interesante la acusación que se le hace a nuestro santo maestro Yeshua. En Marcos 14:62, Mateo 26:63, cuando le dicen, él ha blasfemado, como si fuera idolatría también o algo así, nada que ver. Pero se le acusó de eso, testigos falsos, un juicio fatulo. Mandamiento 536, no permitirás que su cuerpo quede toda la noche en el árbol. Devarim 23:21.
Está prohibido dejar el cadáver colgado durante toda la noche en la horca. Esta mitzvah se aplica en todos los criminales ejecutados por el Beit Din. Incluida en esta mitzvah está la prohibición de dejar cualquier judío fallecido sin enterrar durante la noche. Sin embargo, si hubo un retraso debido al tiempo adicional, es necesario para un entierro adecuado, por ejemplo, preparar un ataúd, una mortaja, etc., para que los familiares cercanos lleguen antes del funeral, entonces no hay violación de este mandamiento. La perspectiva, dado que el pueblo judío son hijos de Hashem, la visión de un cadáver judío colgado en la horca durante la noche es una degradación del nombre de Hashem. Yo digo esto, pueblo del pacto o no pueblo del pacto, todos somos hechos a imagen de Hashem. Y el cuerpo merece un respeto. La muerte simplemente es una transición. El estuche está muerto, el alma no está muerta. El espíritu no está muerto. O sea, hay una transición. Según el bebé nace y es sometido a una transición, porque nació y se va a bañar completamente y después se entrega a los papás. Y sabemos todo lo que ocurre entonces durante la vida. Se muere la persona, pues también el cuerpo se supone que se prepare. Como pasó con el bebé, se prepara ahora el cuerpo. De algo que hablábamos temprano. No dejarás el cadáver en el madero durante la noche. El versículo está describiendo los medios de ejecución. Primero hay que matar a la persona. Estamos hablando ya que fue juzgado, declarado culpable, entonces hay que matarlo primero, después se cuelga para que se exponga ese cuerpo desnudo. Hay referencias en Josué 8:29, Josué 10:26 al 27, Primera de Samuel 31:11 al 13, Segunda de Samuel 4 al 12. La exposición pública de los cuerpos de los criminales ejecutados, lo que permitió que varios pájaros y animales comieran sus cuerpos, también era común en el antiguo Medio Oriente. Senaquerib, el rey de Nínive, exhibió imágenes de israelitas empalados en los relieves de varias paredes de sus palacios, celebrando su victoria sobre la ciudad israelita de Laquish. Triste. ¿Cuántos han leído Tobías? Tremendo libro. Mire lo que dice en Tobías 1:15. Muerto Salmaneser, le sucedió en el trono su hijo Senaquerib, del que estábamos hablando ahora. En su reinado, los caminos de Media se hicieron inseguros y no pude volver allí. Tobías y su papá son parte de la tribu de Neftalí, que fueron llevados como prisioneros allá a esas áreas de Asiria primeramente. En los días de Salmaneser hice yo muchas limosnas a mis hermanos de raza. De mi pan a los hambrientos y vestido a los desnudos. Y si veía el cadáver de alguno de los de mi raza, israelitas, arrojado extramuros de Nínive, le daba sepultura. Enterré igualmente a los que mató Senaquerib cuando vino huyendo de Judea después del escarmiento que hizo contra él el rey del cielo a causa de sus blasfemias. Senaquerib en su cólera mandó a matar a muchos israelitas y yo sustraje sus cuerpos y los enterré. Y ese hombre, en la historia de cuando uno comienza a abundar más, él esperaba que cayera la noche. Hay una historia que hay un Yom Tov, hay un día sagrado. Y esperó que se pusiera el sol para él y su hijo Tobías fueran a buscarlos porque lo habían dejado tirado para enterrarlos. O sea, esto es una práctica que nosotros que estamos acá en el exilio, que por la desobediencia nos toca heredar una cultura totalmente pagana. Nosotros tenemos que ser conscientes de esto. Es algo que ya con los pastores se ha venido hablando. Y poder tener una manera kosher de tratar al cuerpo del ser humano. Bien importante. Algo que no se está haciendo. Son muy pocas las congregaciones
Torah observantes creyentes en Yeshua que están haciendo esto. Yohanan 19 al 38. Después de estas cosas, Yosef de Arimatea, que era discípulo de Yeshua, aunque en secreto, por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de el Rabí Yeshua. Y Pilato concedió el permiso, entonces él vino y se llevó el cuerpo de Yeshua. Y Nicodemo, el que antes había venido a Yeshua de noche, vino también, trayendo una mezcla de mirra y aloe como de 100 libras. ¿Qué hacían ellos? Estaban haciendo tajará, estaban purificando. Lo vemos ahí. ¿Cuál era la intención de las diferentes Miriam que iban al sepulcro? Y cuando llegaron ya no estaba. Ellas también llevaban unos tipos de perfume para nuevamente purificar el cuerpo. Con todos los cuerpos. Con todos los cuerpos. Claro que sí. Todavía es lo común. Bien importante. Porque se sabe que hay esta transición. Es muy diferente todo el proceso. No hay velatorio ni nada por el estilo. Esto es, se murió a la caja y a la tumba. Pastor. Es otra historia. Triste historia. Esa la hablamos después. Pero sí. Misbah 537, mandamiento para realizar, performativo. Pero tú deberás enterrarlo el mismo día. Devarim 23, 21. Esencia, es una mitzvah, diga conmigo, es un mandamiento. Enterrar el mismo día a cualquier persona puesta a muerte por el Beit Din. Además de que es una mitzvah para todo Israel, dice todo judío, pero entiende todo Israel, sea enterrado el mismo día de su muerte. Si no hay parientes que se ocupen del cadáver para que sea sepultado apropiadamente, sigue siendo obligatorio para cada judío o israelita ocuparse del entierro. Referencias para las últimas 3 mitzvot. Sanedrín 45-46, esto es el Talmud, y Ored Dayá, página 356 al 364. O sea, esto no es un invento, como algunas personas dicen, es un invento rabínico. ¿O sí? Y cómo los estudiantes de Rabbi Yeshua buscaron la manera de hacerlo a él. Y luego las Miriam, las 3 Miriam, también iban a hacer lo mismo. O sea, no es un invento. Lo que pasa es que, como muchas veces dice nuestro rabí rico, la cultura, la audiencia que tiene ese momento, no hacía falta dar tanta explicación porque ellos entendían. Nosotros que estamos saliendo totalmente fuera de la cultura, que estamos regresando. ¿Y dónde dice esto? ¿Dónde? Está implícito en el texto. ¿Se dan cuenta? Sanedrín 46a. La Mishnah dice, ¿cómo cuelgan el cadáver de alguien que fue apedreado? Hunden un poste en la tierra del que sobresale un trozo de madera, formando una estructura en forma de T. Y el juez designado luego coloca las 2 manos del muerto una sobre la otra, las ata y la cuelga de las manos. Rabbi Yossi dice, el poste no está hundido en el suelo, más bien se apoya contra una pared y él cuelga el cadáver en él como lo hacen los carniceros como la carne. Sanedrín 46a. Después de que bajan al transgresor ejecutado, lo entierran y no lo enterrarían en su lote ancestral de entierro. O sea, cada familia tenía una tumba, no se le va a llevar allí. Más bien se establecieron 2 cementerios para el entierro de los ejecutados por la corte. Uno para los que fueron asesinados por decapitación o estrangulados y otro para los que fueron apedreados o quemados. Una vez que la carne del difunto se había descompuesto, recogían sus huesos y los enterraban en el lugar que le correspondía en su sepultura ancestral. Y poco después de la ejecución, los parientes del transgresor ejecutado venían y preguntaban por el bienestar de los jueces y por el bienestar de los testigos, como si dijeran, no te guardamos rencor.
ya que juzgaste un juicio verdadero. ¿Qué diferencia hay entre esta muerte de la que estamos hablando aquí, que la persona literal la habían apedreado, estaba muerta y luego la colgaban, pero nuestro Rabbi Yeshua aún estaba vivo? Ahí voy. Bien. Al Rabbi Yeshua, como son los romanos que lo están matando, no son Israel, no es israelita, es una muerte un poco diferente. Es una muerte de tortura. Porque en Israel no procedía con la muerte en cruz o en madero, como usted le quiera llamar, así, con clavos ni nada de esto. Esto es de los romanos como tal. Y obviamente era también un escarmiento para aquellos potenciales líderes que se querían levantar en contra de lo que era el imperio. Entonces a él lo pasaron por una tortura, una agonía, hasta que él muere. Pero lo que quiero que quede claro es que la ejecución la hacen los romanos. Aquí estamos hablando desde el punto de vista de Israel. Muy diferente. Porque en ningún lugar estamos viendo que ellos estaban haciendo una tortura. En ese aspecto. Pero, ¿dónde lo iban a enterrar a él? Porque él no fue muerto ni por el uno ni por el otro. ¿Dónde se supone que lo enterraran? Aquí va. El cuerpo del Rabí Yeshua no fue enterrado en estos cementerios designados, evitando así quedar en un lugar vergonzoso. Sanedrín 46a. Se establecieron 2 cementerios para el entierro de los ejecutados por la corte. Ya lo que mencioné. Unos que fueron muertos por decapitación o estrangulados. Y los que fueron apedrados o quemados. El Ribi no murió en ninguna de estas formas. Aún así, hay un estudio de nuestro Rabí Rico que no estoy seguro cómo es que se titula, si era la vergüenza de la cruz o la victoria de la cruz. Es algo con la cruz. Los recomiendo que lo busquen en Teshuvah. Y él toca muchos puntos de la manera de la ejecución que se está llevando a cabo. Sanedrín 46b, la Gemara. Los sabios enseñaron una baraíta. Una baraíta, cuando ustedes encuentren esto, una baraíta es unas enseñanzas que no se va a encontrar dentro de la Mishnah. No aparece dentro de la Mishnah, no aparece dentro de la Tosefta. Dice, si se hubiera dicho, y si un hombre ha cometido un pecado digno de muerte, lo colgarás de un árbol. Yo habría dicho que primero lo cuelguen y solo después lo matan. Mire esto, como hacen el gobierno de los gentiles. Pastora, como hacen los gentiles, primero lo cuelgan y después lo matan. Por eso es que vemos que los soldados iban rompiéndole los pies a ellos para que acabaran de morirse completo. Y cuando llegaron donde Rabí Yeshua, ya había muerto. Pero este mismo sabio dice, como hacen los gobiernos de los gentiles, porque no era el proceder dentro de Israel. Por eso cuando dice por ahí, no, porque los judíos mataron a Rabí Yeshua. No, lo mataron los romanos en su estilo. Ejecutando el transgresor en la horca. Por lo tanto, el versículo dice, si un hombre cometió un pecado digno de muerte y fuere muerto, lo colgarás de un madero, de Barín 21-22, enseñando que primero lo matarán y solo después lo cuelgan. ¿Cómo es eso? Retrasan el veredicto hasta que está cerca de la puesta del sol y luego concluyen su juicio y lo ejecutan. E inmediatamente después lo cuelgan. Uno lo ata al poste colgante y otro lo desata inmediatamente para cumplir con la misma de colgar el cadáver del transgresor ejecutado. Marcos 15. Y vino Yosef de Arimatea, miembro prominente del Sanedrín, que también esperaba el reino de Elohim, y llenándose de valor, entró a donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Yeshua. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto y llamando al centurión le preguntó si ya estaba muerto.
y comprobando por medio del centurión, le concedió el cuerpo a Yosef, quien compró un lienzo de lino y bajándolo de la cruz, le envolvió en el lienzo de lino y le puso en un sepulcro que había sido excavado de las rocas e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Hasta el momento, ¿vamos bien? ¿Nadie está tenso con el tema? Romanos. Sí. Tortura pura. Tortura pura. Bien. Mandamiento 552. Mandamiento para realizar. Si un hombre toma una esposa. ¿Cuántos nos han casado aquí todavía? Ok. Escucha bien. Si un hombre toma una esposa, es una mitzvah que un hombre se case con una mujer conformidad con la Torah. Cuando un hombre desea tomar una esposa, debe darle a ella algo de valor o entregarle una escritura de matrimonio. Hoy en día, la práctica habitual es para el novio, el hatán, dar a la novia una ketubá, un contrato matrimonial. En ese ejemplo, tienes un ejemplo ahí, el novio le ofrece, voy a hacer esto por ti, esto es lo que yo pretendo hacer, diferentes arreglos, casi siempre tienen una casa envuelta, pero ella no le ofrece nada. Y le digo esto porque he visto en algunos lugares de raíces hebreas que la novia también la ponen en un contrato diciendo yo voy a hacer esto por ti. Eso no es lo que dice la Torá. La Torá habla del hombre hacia ella, no de ella hacia él. Y ella acepta o declina. Esto es frente de testigos. Y casi siempre esto se coloca en un lugar visible en la casa para que siempre el esposo tenga recordatorio de que mira lo que tú me dijiste. Está ahí, firmado por ti, por los testigos, está ahí. Y si no lo cumples, ella puede agarrar eso, que es un documento legal, lo saca de la pared y lo lleva delante del tribunal. Él está incumpliendo esto. Así de serio es el asunto. Pero siempre es de parte del hombre hacia ella. En realidad, la ketubá es un contrato por el cual el hombre se compromete a mantener a su esposa en la forma acostumbrada para los maridos judíos israelitas. Una pareja de recién casados debe pasar toda la primera semana después del matrimonio juntos. Durante ese tiempo, el hatán, el novio, tiene prohibido atender su negocio o su profesión. Esto se conoce como la semana de la Sheva Brajot. Eso es Ashkenazi, en Yiddish. ¿Quién toma a una esposa y encontró algo inmoral? Aquí está queriendo decir de que la esposa no fue virgen cuando se llegó a la noche de boda. Entonces, si hay tal acusación, se desarrolló, y lo menciona la Torah, una sábana que se pone en la cama para que entonces recoja la sangre de esa primera noche y luego esto se le entrega a los papás y los papás la guardan. Y si hay este tipo de acusación, si hay alguien que se le ocurre decir de que no, yo creo que mi esposa no era virgen, entonces el papá agarra la sábana y la lleva delante del tribunal. Y el hombre puede ser sometido a azotes, como también una multa muy grande en monedas de plata. Y no se puede divorciar de ella. Y la tiene que tratar con honor. Muy diferente a como hacían también las sociedades vecinas. Todavía hay algunas culturas, como algunas partes de la India, que hacen esto. Los gitanos, estaba buscando información, los gitanos hacen esto. Y lo de los gitanos es bien crudo porque hacen una fiesta y esto lo organiza el papá e invitan a todas las mujeres de la familia y el vecindario y van a la fiesta. Solamente a este gran salón pueden entrar las mujeres que ellos son casadas, las solteras no pueden entrar. Y hay una mesa, allí acuestan a la muchacha en la mesa y delante de todo el mundo, la mamá o las tías hacen el método
no es una sábana, es un pañuelo que ellos mismos tejen para mostrarle a todo el mundo que su hija es virgen y va al matrimonio así. Todavía, al día de hoy. Dicen la vaca, la fiesta de la vaca. Sí. A la novia le dicen la vaca, no sé por qué, algo cultural, búsquenlo ustedes. Pero obviamente se cree que estos gitanos también descienden de las tribus perdidas de Israel. Siempre el Eterno velando por el honor de la mujer. Siempre. No cambia, recuerde que Hashem no cambia. Nosotros hemos cambiado porque nos hemos apartado de su Torah. Pero Hashem lo que quiere es que todo esto se mantenga igual. Mandamiento 580, mandamiento prohibitivo. Su exmarido que la despidió no puede volver a tomarla para que sea su esposa. O sea, si hay una carta de divorcio, la mujer se va. La mujer puede regresar siempre y cuando no esté con nadie. Si se quedó en casa de su papá, muy bien, estuvo allá 1 mes, 2 meses, 3 meses, y regresa y el esposo recapacitó, la puede tomar. Pero si la mujer en ese 1 mes, 2 meses, 3 meses se fue con otra persona, por más que el esposo la ame, no puede volver a tenerla como esposa. Y eso lo dice la Torah. Si esto ocurre, pues realmente hay un adulterio, porque ya estuvo con otra persona y automáticamente estuvo con otra persona, ya están casados, aunque no haya una ketubá, aunque no haya un ceremonial debajo de una jupá ni nada por el estilo, tuvieron intimidad y bajo esos estatutos ya están casados. Ahora no puede recibirla porque va a haber una infidelidad. ¿Cómo Hashem va a tratar ese caso en este tiempo? No me pregunte. Pero vuelvo y digo, Hashem sigue siendo el mismo y no cambia. Está prohibido volver a casarse con una exesposa si ella se casó con otro hombre en el interín y otra vez se ha divorciado o se enviudó. Esta también tiene que ver con lo que le ocurrieron a las 10 tribus de Israel. Mandamiento 579. Y él escribiera una carta de divorcio. Esta es la carta de divorcio que escribe el hombre. Todavía esto existe el día de hoy. Todavía en algunas comunidades esto se da. Esencia, es un mandamiento que un hombre que se divorcie de su esposa lo haga de acuerdo con la Torá, dándole un get. Un get es la carta de divorcio. El divorcio debe ser exclusivamente por documento escrito, un get. El esposo debe dar el get por su propia voluntad. El get debe entregarse a la mujer en su estado original y en presencia de 2 testigos. Solo el marido o su apoderado puede entregar el get y solo la mujer o su agente designado puede recibir el get. Ustedes conocen el término emplazamiento. Esto se utiliza mucho en los tribunales cuando hay demanda, donde viene una demanda y hay una persona que representa al demandante, llama por teléfono o localiza donde está el demandado, se presenta en ese lugar y le dice, ¿usted es fulano de tal? Sí, sin decir quién es, y saca la demanda. Yo soy fulano de tal, represento a tal demandante, aquí está la demanda. Eso es un emplazamiento. Tratado Gitit trata todo este tema de la carta de divorcio, cómo se trabaja, cómo hay estos emplazamientos. Van 2 personas enviadas, no tiene que ir el esposo, van 2 personas que el esposo envía, designa, para que se presenten donde está la esposa y le hagan entrega de la carta de divorcio. Aunque ella no esté de acuerdo, si hay 2 testigos que están allí diciendo nosotros le entregamos el documento de divorcio, ella no se puede negar. Nosotros encontramos esto que pasó también con Israel. Todo, me imagino que lo han leído muchas veces, Isaías 50, donde dice, así dijo Hashem, ¿qué es de vuestra carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? Eso es Hashem. La carta de divorcio a las 10 tribus, entiéndase.
Le digo esto porque en el otro campamento pues dicen, no, es que se divorció de Israel queriendo ver de que todo Israel fue divorciado. No, solamente las tribus del norte. O a quien con mis acreedores, a quien yo os he vendido. He aquí, por vuestras maldades sois vendidos y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. También el profeta Jeremías toca este asunto, Jeremías 3:8. Israel en el estado de vergüenza. Y vio que a causa de todos los adulterios de la infiel Israel, yo le había despedido dándole carta de divorcio. Con todo, su perfida armada Judá no tuvo temor, sino que ella también fue y se hizo ramera. Hay una acusación contra las dos casas de Israel, Judá e Israel, pero solamente la carta de divorcio se le entregó a Israel. Sí, pastor. La Haftará, la porción de los profetas de esta semana, Isaías 54, 4. Dice así: no temas, pues no serás confundida, no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud. De la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor. Adonai de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Elohim. De toda la tierra será llamado. Interesante, Adonai de los ejércitos es la parte que está ejecutando todos los juicios de parte del Todopoderoso. En ciertos movimientos, vamos a decir, más místicos dentro del judaísmo, ven a este Adonai de los ejércitos, Adonai Sebaot, como el ángel o el emisario que lo representa a él. Y es interesante porque dice que Adonai de los ejércitos, es su nombre, es tu redentor. Sabemos que Hashem es el que está redimiendo todo, pero el vehículo que está utilizando para la redención, que es Mashiach obviamente, está cifrado en esta declaración. Porque como a una mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Hashem, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Elohim tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Hashem, tu Redentor. Pregunta, ¿se le hace difícil la gran cantidad de mandamientos que nosotros tenemos que ir tratando, entendiendo, internalizando para tener esta relación con el Todopoderoso que cada día sea mejor? Un poquito técnico todo esto, pero la ventaja de que nosotros tenemos año tras año de repasarlo, de ir practicando, de ir internalizándolo, porque toda esta vergüenza que todavía nosotros tenemos, porque estamos en el exilio, el hermano mayor Judá no nos quiere reconocer, nos mira como que, ustedes quieren ser, pero ustedes no son. Toda esta envidia que hay, que los profetas hablan de esto, todo esto se va a acabar en un punto dado. Se va a acabar, va a ser el mensajero de Hashem, el Mashiach, el que nos va a decir, ok, levántense, estos son mis seguidores. Estos son los que pues los han echado para un lado, no han reconocido quiénes son, el mundo los vituperó, el mundo los pisoteó, pero este es el remanente fiel. Y le digo esto porque va a llegar ese momento, siempre y cuando, como dice nuestro Santo Maestro Yeshua, tenemos que quedarnos hasta el final y aguantar, perseverar hasta el final. Las palabras por lo menos que dicen en la mayoría de las versiones es el que persevere hasta el fin. El que persevere. Hermano, estamos, llegamos a 3 semanas aproximadamente de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, casi todo el mundo se enfoca en la parte bonita, festiva de nuevo año, todas estas cosas. Pero no podemos olvidar que Rosh Hashanah también se le llama el día de juicio, que también se le llama el día del asombro,
Los días de asombro. De asombro porque te vas a asombrar de cosas buenas y cosas que no son tan buenas. Eso está implícito en la palabra, los días de asombro. Y ahí es donde las palabras del Rabbi Yeshua, de prevalecer hasta el final, de mantenernos en el camino, de que no importa lo que tú veas, como leemos en el Sidur también, no importa lo que el gobierno, la élite trama, Hashem es el que cambia los planes. No importa lo que tú puedas ver en los medios, ni que el cambio o lo grave que se pueda poner la situación. Nosotros tenemos una garantía y es Hashem a través de Mashiach, obviamente. Tenemos esa garantía de que todo al final va a salir bien. En los mismos rezos dicen, porque Hashem está con nosotros en los momentos difíciles, en las pruebas y en las situaciones. Él está con nosotros. No lo vemos, pero Él está ahí. Esa es nuestra confianza, porque nosotros buscamos la forma de mantenernos en obediencia caminando en la Torah. Que sí, cometemos errores, pero nos levantamos. Y tenemos esa garantía entonces que Hashem nos sostiene. No importa que el mundo completo o el sistema que nosotros nos hemos levantado, que en los últimos, vamos a decirlo así, 100 años nosotros hemos visto un estilo de vida a nivel mundial, cambie drásticamente. ¿Quién está con nosotros? Hashem está con nosotros. Entonces nosotros tenemos que resistir, ser la luz entre todas las naciones, que cuando alguien que no tiene a Hashem, que no conoce quién es Mashiach Yeshua, nos vea, nosotros reflejemos ese shalom. Y esa persona pueda decir, ¿cómo tú puedes estar tan tranquilo en todo esto que está aconteciendo? Porque guerra, rumores de guerra, rumores de una nueva ola de coronavirus con un shutdown completo que dicen que se acerca por ahí. Es parte de que venga Mashiach. Y es parte también de este tiempo de los días de asombro. Recuerde que Rosh Hashanah no se va a acabar hasta que termine Sukkot completamente. O sea, estamos hablando ya para después de octubre, donde vamos a comenzar a ver cuáles son las decisiones del Tribunal Celestial para todo el planeta. Y para eso ahora mismo nosotros nos estamos preparando. Para eso estamos haciendo nuestra asignación. Para eso estamos educándonos. No solamente para tener el conocimiento, sino para poner en práctica. Eso está a la vuelta de la esquina. ¿Qué son 3 semanas? Se va rápido. Y eso está ahí. Entonces, todo esto, vuelvo y recalco, sí, nos va a ayudar. Nos va a ayudar también a unirnos más como congregación. Hashem es el que tiene la última palabra. Y vuelvo y digo, nuestra confianza, nuestra emuná está puesta en Él. Y no nos va a fallar. Recuerde, en la tierra donde vivimos, hoy, no es nuestra tierra. Y no estoy hablando ni de México, ni Puerto Rico, ni Colombia, ni nada. Estoy hablando de Israel. Esa es nuestra tierra. De alguna forma Hashem va a hacer que nosotros lleguemos allá. Pero, como dice Ribi, los que perseveren hasta el final. Y la manera de perseverar es agarraditos de la Torah. Agarraditos de la Torah y buscando la manera de cumplir la mayor cantidad de mandamientos, tener esa relación con el Todopoderoso. Y cuando veamos al que está al lado, que está sin esperanza, desmoralizado completo, decirle, yo tengo la solución para ti. Y plantearle. Funciona de esta forma. Amén. Baruch Hashem. Mandamiento 570. Mandamiento prohibitivo. Está prohibido que un hombre y una mujer vivan juntos sin estar casados, sin ketubá y sin kedushim.
Es una prohibición. No puede haber convivencia en Israel. Tiene que llevarse a cabo los votos matrimoniales y el convenio, todo como dice la Torá. No importa que las personas le puedan decir, pero es que yo amo a Hashem. Es que si lo amas, ¿estás en convenio con él o no estás? No es de sentir. O estás en convenio y estás haciendo las cosas como dice la Torá, o no lo estás haciendo. Y no te busques ninguna ayuda externa, ninguna persona que no sea parte de Israel, porque automáticamente te saliste fuera del convenio. Así que esto es un mandamiento, 570. No se lo olvide, pastor. Bueno, cuando estábamos en el antiguo campamento, brother, había parejas que no estaban casados. Y normalmente uno les decía, bueno, Dios entiende tu corazón, yo sé que se van a casar, pero literalmente estaban en pecado, ¿verdad? O sea, todo mundo, toda pareja tiene que estar casados bajo la ley civil. Bajo lo que dice la Torá. Ok. ¿Y qué pasaría con los matrimonios en estos días de nosotros que somos casados por el civil nada más y no hemos tenido vamos a poner un ejemplo de casarnos bajo la jupá? Uh-huh. Hashem, vamos a tener bodas masivas. Bodas masivas con ketubá, con jupá y muchas fiestas y muchos pasteles. Otra pregunta, una persona pregunta de que ella ha estado siguiendo Torah por años, pero su esposo no. ¿Qué se puede hacer ahí? Eso es entre Hashem y él. Pero no está ella en pecado, ¿correcto? No, pues él se casó bajo el gobierno, las leyes del gobierno donde se vive. Está casado bajo las leyes del gobierno donde nosotros vivimos o donde ella vive allá. Legalmente, pues está bien. Ahora, cuando nosotros llegamos a este caminar, pues nos damos cuenta que una parte quizás no entra rápido, se tarda más. Hay que esperar por esa parte. No se puede forzar tampoco porque nada forzado va a salir bien al final. Nada forzado sale bien al final. Tanto con el marido o con la esposa o con los hijos. Forzado, esto no trabaja bien. ¿Sí? Mandamiento 548, prohibición, no sembrar tu viña con varias semillas. Esto es para las uvas y para la tierra de Israel. Todavía está en vigor hoy en día. Está prohibido sembrar, mezclar las semillas de dos tipos de granos o dos tipos de vegetales con pepitas de uva en un viñedo. El que viola esta prohibición está simultáneamente transgrediendo la mitzvah o el mandamiento 245, es merecedor de doble latigazo. Ouch. La semilla, aquí tienen una semilla, las partes de la semilla. Tegumento, el germen, cotiledones, cotilo, eso mismo, radícula. Si buscamos dar una definición más exacta, una semilla es parte de las plantas con flores, que habitualmente se encuentran en el interior del fruto y que tiene en su interior el embrión que, bajo circunstancias favorables, puede dar lugar a una nueva planta. Además, la semilla es el resultado, si buscamos dar una definición más exacta, una semilla es una parte de la planta, bueno, ya lo dije esto, sorry que se repitió ahí, pero la semilla lo que te está trayendo es la planta. Y la planta con una especie. Y casi siempre da un fruto. Y no puede ser un fruto como híbrido. No puede haber mezcla. Con Hashem desde el principio no te va a aceptar ningún tipo de mezcla. Pastora. ¿Pero dónde fuimos injertados? Dice fuimos injertados contra la naturaleza, para alimentarnos de la savia que da ese árbol llamado Israel. Así que dejamos atrás esa parte de la cultura y todo es recibiendo ahora la cultura de Israel, las formas de Israel, Baruch Hashem, tacos kosher, todas esas cosas, eso está ahí, pero es de Israel.
no es de otro lugar, es de Israel. Nos convertimos en Israel literal. Literal. Amén. ¿Dudas o preguntas? En esta porción también aparece que no olvides lo que hizo Amalek. Amalek. ¿Recuerdan a Amalek? Amalek, que estuvo pendiente de todo lo que la trayectoria del pueblo de Israel por el desierto, se aprovechaba de los que se quedaban atrás, los atacaba, los más débiles. Amalek, que era hijo bastardo de Esaf, si no me equivoco. Esaf había tenido un hijo con una concubina. Estoy tratando de acordarme ahora. Ahora no estoy seguro si fue Esaf o fue un hijo de Esaf. La cosa es que no fue un hijo reconocido. Como hijo de concubina, pues no tiene derecho a herencia. Y esta persona aparentemente recibió todo ese aborrecimiento en contra de Jacob que también su papá tenía. Se convirtió en una gran nación, pero una nación que hizo lo malo delante del Todopoderoso, y Hashem dijo que siempre iba a tener guerra con Amalek, siempre. Hoy en día Amalek tiene diferentes connotaciones. La nación de Amalek es probable que se haya transformado, o una semilla de ella. Los rabinos la asocian con los romanos. Algunas personas lo asocian con el Islam. Y si lo asocian con los romanos, también lo asocian con el cristianismo. Así que tiene diferentes connotaciones hoy en día. Cuando se levanta un enemigo terrible al Estado de Israel hoy en día moderno, también se le dice, mira, ese es Amalek. ¿Quién es Amalek? Bueno, tiene diferentes rostros. Ya estoy acabando con esta porción. No debemos olvidar nunca la historia de José. Termino con esto. La historia de José, cuando los hermanos regresaron, hubo la unificación. Todo el mundo estaba contento. Todo el mundo ya sabía quién era José, quién era Sefanás Paneas, perdón, su hermano José. José envía a Judá, a Gosén, para que Judá vaya a verificar el área y se vaya sentando con todos los ganados y todas estas cosas. Es bien interesante porque eso es lo que aparece en Éxodo 10:23. Mas en Gosén había luz, dice en Éxodo 23. Envió a Judá delante de sí a Yosef para que le viniese a ver a Gosén, y llegaron a la tierra de Gosén. Detrás de esto, nosotros encontramos esta palabra, Goshna. Goshna, me dijo mi maestra de hebreo, significa hacia Goshen. Y aparece en diferentes lugares. Goshna, o sea, hacia Goshen. Es interesante que la palabra Goshna tiene el mismo valor numérico que Mashiach, 358. Y José le está diciendo a Judá, ven, trae a toda la familia que vayan a Goshen. En otras palabras, que vayan a donde está Mashiach. Si lo pones en otro punto de vista. Pero se lo dice a Judá, que es la punta de lanza, que es el rey, que es el que está al frente y es el que está trayendo a todos los demás, a todos los hijos, por orden de José. En otras palabras, si tienes a Mashiach, verdadero, al judío, a Yeshua, no tienes por qué temer. En el tiempo que vivimos, lo que vamos a vivir, nunca se le olvide lo que siempre le digo, para este tiempo Hashem nos trajo. Hay que hacer simplemente la asignación y nada más. Amén. Bueno, hermanos, hasta aquí esta porción de algunos puntos de esta parashá Ki Tetzé. Hay muchos otros. Seguimos aprendiendo, seguimos removiendo vieja información, actualizando lo que tenemos. ¿Dudas, comentarios, preguntas o algún estreñimiento mental?
Hermana, adelante, micrófono. No la escucho, hermana. Muchas gracias por la palabra, es muy Baruch Hashem. edificante. Pero mi pregunta en esta hora de pronto no tiene que ver nada con el estudio de hoy. Cuando nosotros nos encontramos una persona que no conoce de Mashiach ni nada de la Torá y quiere tener un encuentro o conocer, ¿cómo se le haría una? Porque me dice, ay, yo quiero hacer una oración. ¿Cómo se le haría? Nosotros antes hacíamos que la oración de fe, no sé si puede hacer la misma, el reconocimiento de Jesús como su único Señor y Salvador. No sé ahora cómo la haríamos. Bien, fe, como tal, el término fe, tiene que ver con una fe que obedece a lo que es la Torah. En diferentes lugares en el mundo hay fe, pero fe con relación a Hashem y a la Torah es diferente. Entonces, yo por lo menos, de mi parte, uso mucho el caso de José, cuando se lo llevaron a Egipto. Y en 2 minutos trato de hacer el resumen de cómo ese José le cambiaron el nombre, cómo ese José fue bien famoso en Egipto, pero en Egipto sus hermanos no lo reconocieron, nada por el estilo, para tratar de presentarle al Mesías judío y que pueda ver la diferencia de uno y el otro. Yo, en lo personal, no me voy por el lado que usa el otro campamento con los nombres romanos ni nada por el estilo, porque yo entiendo que yo estoy fomentando esa idea. Entonces trato de hacer la mejor explicación posible para que la persona me comprenda y entonces decirle, ¿tú quieres una oración? Ok, ¿y por qué tú quieres una oración? Yo utilizo mucho esa técnica de preguntar, ¿por qué tú quieres la oración? Si la oración, el pacto que se hizo es con el pueblo de Israel. Entonces tú eres Israel y ahí entran las preguntas más. No, Israel espiritual, ¿dónde? ¿Dónde está eso en la Biblia? No aparece. Ahora, Hashem te puede ayudar. Pero ¿por qué Hashem te va a ayudar si no estás en convenio con él? Y trato de que la persona vaya comprendiendo de que hay un convenio, de que él quiere un beneficio y ese beneficio es para unas personas que estén de acuerdo con lo que dice el Creador. Y son como que muchas preguntas, pero a la misma vez son preguntas de conciencia. Y vas a tomar la decisión. Pero si tomas la decisión, te atienes a esto. Y si no lo haces, tienes esta consecuencia. Para que la persona esté bien consciente dónde está entrando y por qué el Creador tendría que ayudarlo. Porque muchos dicen, es que todos somos hijos de Dios. Yo no. Somos creación. Hijos es un término totalmente diferente, que tiene que ver ya que tú eres parte de una familia y bajo unas reglas estás viviendo. Y casi siempre tengo buen resultado. Casi siempre. Pero yo no puedo perpetuar la información que se mueve en otros campamentos, porque no estoy siendo honesto con lo que dice la Torá. Eso se acostumbra bastante, se acostumbraba bastante, hermano, de que todo el mundo quería oración. Bueno, hasta uno iba a la calle en un lugar y persona te evangelizaba, te hablaba y quería orar por ti. Casi siempre uno se dejaba, ok, pues ora por mí, sin saber qué tipo de oración está haciendo la persona. Sí, Entonces, sí. pienso que todo eso se tiene que ir ajustando a lo que hemos estado Claro. aprendiendo en estos días, en estos meses, años. Una buena pregunta, porque sí va a salir gente que, oye, ven a orar por mi casa, óyeme, oración por esto. Bueno, a nosotros nos ha pasado que líderes de la congregación nos piden, vamos a orar por allá, vamos a orar por acá. Entonces, hay que saber lo que uno está haciendo. Y una manera de poder sembrar. Decirle, ok, yo voy. Pero tú estás de acuerdo con lo que dice el Eterno en la Biblia. Sí. Que tú dijiste esto, vamos a. Y ahí comienzo.
Yo recuerdo un caso hace muchos años atrás. Una persona me pide, va a inaugurar un negocio. Él estaba en la Torá y ella no. Y él me pide que vaya a la inauguración a fijar una mezuzá. Okay. Yo dije que sí, que no había problema. Yo voy, estoy en la inauguración, que fue con bombos y platillos. Y dijeron, vamos ahora a fijar la mezuzá. Y yo le dije, muy bien, solamente tú y tu esposa, nadie más. Y entramos adentro y antes de fijar la mezuzá, yo le dije, si hacen algo en contra de la Torá, esto es testigo en contra de ustedes y esto no va a prosperar. No, pues claro que sí. Se fijó la Torá. Como a los 6 meses comenzaron a abrir Shabbat. El negocio no duró un año. Esto es muy serio. Esto no, quiero ver allí la mezuzá porque es algo hebreo. Sí, pero lo que significa lo que está ahí. Shalom. Que Hashem los bendiga y los guarde. A todos los que nos vieron por las cámaras, que Hashem sea con todos y cada uno de ustedes. Espero que haya sido de edificación. Y con el favor de Hashem nos estamos viendo próximo Shabbat a las 3:45 para Minja, 10 de la mañana online, Shacharit. Shalom.